Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Escobedo. Estamos aquí con la licenciada Ilusión Alejandra Camacho Rodríguez, candidata a juez familiar del Distrito Hidalgo. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, algo nerviosa, pero muy contenta. Platíquenos, ¿quién es Ilusión? Bueno, pues mi nombre completo es Ilusión Alejandra Camacho Rodríguez. Soy egresada de la Facultad de Derecho y también tengo una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo 25 años trabajando aquí en Parral en el Poder Judicial como secretaria proyectista. Empecé en Chihuahua siendo escribiente y llegué aquí ya de secretaria de acuerdos. Ahora soy secretaria proyectista a partir del 2003. No, pues sí tiene carrera, ¿verdad? Definitivamente. Veo que tiene algo en las manos. ¿Nos quiere platicar más o menos qué es? Sí. En los 25 años que tengo en el Poder Judicial me ha tocado resolver muchos asuntos de materia familiar. De hecho, yo decía desde el 2003 que empecé con los proyectos a profundizarme que teníamos que hacer algo porque si no nuestra sociedad iba a colapsar. Y de ahí me empezó a inquietar también esa problemática familiar. Y después de mi maestría en Derechos Humanos, pues me atreví a escribir mi libro. Se llama La Guía del Procedimiento Oral Familiar. Aquí plasmo la importancia del proceso familiar, de lo que podemos lograr. A partir de esa gran reforma de junio del 2011, nos dieron muchísimas facultades, muchísimas herramientas, precisamente para proteger a todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Y aquí lo plasmo en este libro. ¿Qué tenemos que hacer? Hablo de las convenciones internacionales también, de las que México ha sido parte, que se involucran en los procesos familiares, de una gran cantidad de legislaciones, porque no solamente tenemos que aplicar el Código de Procedimientos Familiares, es la Ley General de Víctimas, es la Ley del Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo plasma aquí. La importancia de aplicar todo ese marco legal de las instituciones también del derecho de familia, cómo tenemos que conocerlas, los criterios de la Suprema Corte para poder resolver un asunto de una manera adecuada. Y platíquenos, ¿qué la motivó? ¿Fue muy difícil escribir el libro? Me motivó eso, la problemática que llegué a visualizar en los procesos familiares. Digo, no fue hasta el 2001 que nos permitieron tomar herramientas. Yo a veces me da impotencia que no podíamos hablar a los niños para que comparecieran o hablar con las partes de un proceso para profundizarnos en su problemática, canalizar a terapia, escuela para padres. No había esa opción, únicamente era seguir el Código Civil, el Código de Procedimientos. Yo ya tenía esa inquietud. Entonces fue a raíz de esa reforma donde me interesó y empezamos las comparecencias de las niñas y niños cuando recabamos opinión. Ha sido extraordinario. Hemos podido cambiarles la vida tomando las medidas de protección. Ha sido extraordinario lo que podemos hacer en materia familiar. Bueno, ¿y qué la motivó a escribir el libro? ¿Qué dificultades tuvo? Mira, me motivó la problemática familiar que me daba cuenta al momento de resolver los asuntos en el tribunal. Mi estudio en la maestría de Derechos Humanos, que también me motivó a plasmarlo, y a través de esa gran reforma podemos tomar muchas medidas de protección, que es lo que plasmo en este libro. Entonces hice un análisis, una investigación de esas convenciones internacionales, de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esa problemática que evidencié precisamente para tomar medidas de protección. El derecho familiar no solamente es la aplicación de la norma jurídica a los problemas familiares, tiene como esencia la aspiración de una mejor sociedad, que es lo que creo que todos necesitamos ahora. Y más allá de eso es plasmar aquí lo que podemos lograr en un proceso familiar, que es esa justicia restaurativa. Esa escucha activa que tenemos con las niñas y niños, a través de esa gran reforma, pues nos permitió tomar medidas de protección. Me ha tocado en mi experiencia laboral escuchar a niñas y niños que son víctimas de violencia, de todas las violencias. Y ahí con agrado puedo decir que hemos ayudado a esos niños a seguir una senda diferente. Les cambiamos la vida o incluso les salvamos la vida. Entonces eso es lo maravilloso del proceso familiar. Y eso fue lo que me motivó a escribir este libro de manera didáctica para que sirva a estudiantes y sobre todo
ir más allá de lo que nos dice el Código de Procedimientos Familiares. Bueno, y ahora que me habla de escuchar a los niños y a las niñas, ¿qué tan importante piensa que es para el proceso familiar? Y sobre todo nos habla mucho de justicia restaurativa. Quiero que nos explique un poquito más de eso, pues a lo mejor a las personas que no tienen tanto conocimiento del derecho, explicarles qué es eso. Mira, la importancia de escuchar a un menor o a una menor de manera activa es donde podemos evidenciar cómo vive, qué es lo que siente para tomar medidas de protección. Tenemos la obligación de proteger todos y cada uno de los derechos. Un derecho que se ha vulnerado a una niña o un niño ya le cambia la vida. Entonces, a través de esa escucha activa podemos tomar las medidas de protección. Me tocó en una ocasión que un niño mencionaba que sufría bullying en la escuela. ¿Qué hicimos? Mandamos un oficio a la institución también para que se hiciera cargo de esa problemática. A los niños les ayuda también que los escuchemos y que les hagamos saber que la autoridad estamos para protegerlos, que está el Ministerio Público que los va a representar hasta que ellos tengan 18 años. Y eso les ayuda mucho, de alguna manera los empodera y les da confianza para poder expresarse. Les hacemos saber en esa también escucha activa todos y cada uno de sus derechos. Claro, en la medida de su edad, con un lenguaje adecuado para ellos. Yo no puedo llegar con un menor, ¿qué derecho se te es vulnerado? ¿No? Hablamos de qué te gusta comer, a qué escuela vas, qué te gusta de tu escuela, cómo te sientes. Es una plática que se tiene, obviamente, con el acompañamiento de una persona especialista en psicología, que es la que nos apoya en esa plática. Y ha sido muy interesante. La justicia restaurativa es que las partes que se involucran en un proceso familiar entiendan de cuál es el origen de ese problema y puedan cambiar. No, un proceso familiar no se acaba con una sentencia. No es ya dicté sentencia, se acabó el asunto. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ver el origen de la problemática que tuvieron para poder hacerlos comprender que tienen que tomar un camino diferente. Muchas veces vamos repitiendo patrones conductuales familiares que nos dañan. Si nos educaron con violencia, pues yo educo con violencia. Casi el 70% de las niñas y niños que sufren violencia repiten los patrones conductuales. Eso fue un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ya te fijas la importancia de la escucha, de ver el origen del problema para poder ayudar a que cambien, con procesos terapéuticos, escuela para padres y sobre todo que ellos puedan entender cuáles fueron los errores que cometieron para no volverlos a repetir, pero sobre todo hacerles hincapié que tienen que seguir juntos por sus niñas y niños, porque al fin de cuentas es a ellos a quienes perjudica esa separación de sus padres y de por sí la sola separación es un duelo. Ahora imagínate con violencia, con problemas, con dimes y diretes o agarrar a las niñas y niños de bandera para dañar al otro. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que educar a nuestras niñas y niños libres de violencia y es lo que queremos a través de los procesos familiares, poder recapacitar, poder generar conciencia en las partes que intervienen para que tomen un camino diferente. Es tan sencillo ayudarlos a ponerse de pie para seguir un camino diferente, sobre todo con amor, con respeto, con tolerancia. Fíjate que hay algo muy importante. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional que plasmo aquí en mi libro y es muy importante tomar en cuenta en un proceso jurisdiccional, nos dice en el preámbulo que para el sano desarrollo de la personalidad de una niña o un niño necesitan ser educados en una familia. Fíjate la importancia de la familia, pero también en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Esos son, si bien son conceptos muy subjetivos, son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de un niño. En una plática que tuve la oportunidad de dar con el tema de derechos humanos a jóvenes de preparatoria, eran más de 120 jóvenes, les hice esa pregunta: ¿quiénes de ustedes viven en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión? Le dije, razonen bien lo que significan esas tres palabras. Y con tristeza les comento que solamente 4 jóvenes levantaron la mano. Y es donde me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Si queremos cambiar la sociedad en que vivimos, debemos de empezar a reeducarnos
en la materia de derechos humanos, en conocerlos, en protegerlos, en promoverlos. Eso es importante desde las primeras infancias y eso podemos lograrlo en los procedimientos familiares, con esa escucha de los niños, las grandes facultades que tenemos en materia familiar. Hay una no solamente de convocar a las partes para hacer un convenio, hay otra facultad de convocar a las partes en cualquier momento para interrogarlos respecto de los hechos que narran, tanto por escrito como en audiencia, para llegar a la verdad. Y eso es maravilloso porque los puedes escuchar. A ver, usted me narra esto, ¿por qué es esto? Y escucharlos, porque a veces la realidad se puede distorsionar. Y ahí el juez puede conocer sus sentimientos, sus emociones o lo que realmente pasó para tomar decisiones. He tenido grandes experiencias ahí en el tribunal donde he visto esa restauración, donde papá y mamá se piden perdón delante de los hijos, donde papá y mamá le piden perdón a sus hijos. Entonces es maravilloso lo que podemos lograr. Bueno, pues nada más ahí añadiendo que las sociedades se construyen de eso, de la familia, que debe haber un buen núcleo, a lo mejor nada más está mamá, a lo mejor nada más está papá, a lo mejor los abuelos, los tíos, pero pues todos tienen que estar capacitados para que ese niño crezca con bien, con felicidad, que sepa pues que tiene derechos, que se puede desarrollar libremente donde él quiera. Y se nota en las personas grandes quién se desarrolló en una buena familia y quién a lo mejor tuvo ahí unos baches con sus familiares. Oigan, no sé ustedes, pero yo me siento en clase, ¿por qué será? ¿Qué más hace además de estar en el tribunal? Híjole, tengo 7 años dando clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Derecho y Extensión Parral. Tengo también, años antes de entrar a la Facultad de Derecho, di clases en la Universidad Regional del Norte, en las materias de procesal civil, procesal familiar. Se incluyó seminario y procesal familiar. Fui la primer catedrática que empezó a dar esa materia. Precisamente preparo a mis alumnos para un proceso oral. E incluso me ha tocado prepararlos para dar talleres en las escuelas. Con mucho entusiasmo, mis jóvenes, es generarles no solamente amor por su carrera, sino esa conciencia social de lo que podemos hacer a través del derecho. Ahora sí que la frase es idónea: derecho para una sociedad justa. Podemos hacer mucho a través de estas herramientas que nos dan las leyes. Las leyes son extraordinarias y las leyes reflejan la cultura de un pueblo. Desgraciadamente, pues tenemos la ley general del derecho a las mujeres, una vida libre de violencia, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley de igualdad entre hombre y mujer, muchísimas leyes. ¿Por qué? Por la problemática social que hemos vivido, por esas cuestiones que vamos adaptando generacionales, que no sabemos por qué lo hacemos. Desde algo bien sencillo, que ponemos siempre ejemplo. ¿Por qué cocemos a veces los frijoles con cebolla o con ajo? Porque así me lo enseñó mi mamá, pero nunca nos dijo el por qué. Sí. Entonces, si seguimos educando con violencia, vamos a seguir teniendo sociedades violentas. Hay un autor que me gusta mucho, Joceran, es un tratadista del derecho civil, que nos dice que en el matrimonio, y yo lo comparo con las familias, se construye el destino de un pueblo. En las familias se encausa las fuerzas de odio, destrucción o de muerte. Ahí la clave de una sociedad mejor, proteger a todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Bueno, ¿y qué más instrumentos o herramientas tenemos en materia familiar? Bueno, aparte de las convenciones que te comenté y el gran catálogo de leyes que podemos aplicar, claro, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es un código que se va a aplicar a nivel nacional. También estoy escribiendo un libro al respecto, pero esa legislación nos marca una justicia cotidiana, lo que vivimos diariamente todos los integrantes de la sociedad. Nos marca también ya lo que es la justicia restaurativa. Entonces nos da la posibilidad de convocar a las partes para lograr ese proceso restaurativo. En un proceso restaurativo no solamente intervienen los que están en controversia, intervienen los abuelos, los sí, tíos, todos los del los círculo, maestros, los claro, vecinos. Se trata de un cambio social. Realmente es extraordinaria esa legislación, ya que se va a aplicar en toda la República. Está muy interesante. Nos quita lo que es la confesional, nos marca ya como prueba la declaración de parte, que es una herramienta pues más libre para poder llegar a la verdad.
Aquí lo importante es que se evidencie la verdad en un proceso jurisdiccional, porque en la medida de que esa sentencia plasme la verdad es como va a tener impacto. ¿Con quién? Con las partes que intervienen, claro, con la familia de las partes que intervienen, con nosotros como funcionarios. Nos alegra cuando una familia realmente puede restaurarse, cuando se quedan satisfechos. No obstante, uno va a dar pensión, la otra va a tener la guardia y custodia, va a haber un régimen de convivencia. No obstante eso, se quedan satisfechos y sobre todo enfocados en sus hijas y en sus hijos. Pero más allá de eso, es lograr un cambio en la administración de justicia. ¿Sí? Es ver al interior de cada uno de los que intervienen, ya no un número de expediente, ya no el 220 del claro, 2025, ya la persona tal. De Juan y Pedro, sus hijos, Hugo, María, Sofía, donde podemos involucrarnos de una manera activa y sobre todo ayudarlos con esos procesos terapéuticos, escuela para padres, que les ayuda mucho, pero sobre todo ya individualizada. No es a todos canalizada terapia, sino ver qué tipo de terapia necesita esa familia para poderse reintegrar. Y no es el proceso restaurativo, no es que vuelvan a vivir juntos. Si fuera así, sería extraordinario, que también podemos lograrlo, sino que cada quien siga su camino, pero satisfechos, enfocados en el bienestar de su familia. Sí, de los niños, que es lo más importante. Bueno, y ahora que ya la conocimos un poquito, que ya supimos qué hace, en qué trabaja, yo creo que la pregunta que nos interesa a todos, ¿por qué quiere ser juez? Quiero ser juez para hacer un cambio. He logrado ese cambio en mi práctica profesional. Muchísimas historias tengo que a veces hasta se me enchina la piel cuando las cuento y quiero seguirlo haciendo. Y la manera de hacerlo es poder llegar a ese puesto para aplicar, ahora sí que viene el Código Nacional, esa justicia restaurativa, aplicar todos mis conocimientos que tengo a lo largo de estos años y poderlos aplicar. Es un sueño, obviamente, pero el sueño es para hacer un cambio en la sociedad. Como te decía ahorita, hay una frase muy adecuada para esto, es derecho para una sociedad justa. Podemos cambiar las historias, como te decía ahorita, el derecho familiar no solamente es aplicar la ley al resolver la controversia, no, es la esencia de una mejor sociedad en que todos aspiramos a ella, una sociedad de paz, donde podamos tener esa escucha activa con las niñas y niños, con las víctimas de violencia, también hacer un cambio en los agresores con esos talleres de reeducación. Sí, hay claro, muchas cuestiones que podemos hacer. Y te digo, ha sido mi inquietud desde que me fui a los proyectos en el año 2003 y realmente lo he logrado. Y quiero seguir trabajando en ello. Que sea el resultado de estas elecciones, el resultado que sea, yo voy a seguir comprometida con mi sociedad en seguir sirviendo. Bueno, y además de cuando está en el tribunal, que ve los casos, esto, lo otro, ha estado ayudando o apoyando con instituciones públicas o a lo mejor privadas a más niños. Me refiero teniendo a lo mejor talleres con ellos o algún tipo de actividades altruistas, algo diverso que haya hecho. Sí, he contribuido a la sociedad no solamente con mis conocimientos en el área jurisdiccional, sino afuera, en la sociedad, ahora sí en el campo. Yo soy de la idea que los conocimientos que adquieres es para compartirlos. Así es. He trabajado hace más de 20 años con diversas instituciones públicas y privadas, de la mano con el DIF municipal, con el DIF estatal, con derechos humanos, con instancias de la mujer, bueno, con diversos talleres, sobre todo de los derechos de las niñas y niños. He impartido muchos talleres en las escuelas, desde primarias, kinder, me tocó un kinder en la pandemia, secundarias y preparatorias de los derechos. No solamente les hablo a las niñas y niños de sus derechos, sino también las responsabilidades que tienen. Sí, claro, de las obligaciones. Ya a nivel preparatoria o nivel secundaria les hablo de los procesos también en contra de los menores infractores. Muy importante. Exactamente, también para que se cuiden, también para que sean diligentes. Hemos compartido también ahí diversos foros de violencia. Teníamos anteriormente una red que se llamaba la Red APREP, que es la red de prevención de violencia, que éramos varias instituciones reunidas. Yo iba en lo particular
y dábamos talleres y nos capacitábamos constantemente. Después conformamos la red de enlace social y humano, donde la Facultad de Derecho fue sede para esa red, donde participaron más de 70 instituciones municipales, estatales, federales, asociaciones civiles y el empresariado, donde hicieron un compromiso todas y todos de trabajar en beneficio de la sociedad. Y es muy satisfactorio poder compartir esos conocimientos con la sociedad, contribuir con semillitas para el cambio. Sí, claro que sí. Bueno, ¿y obstáculos? ¿Qué obstáculos ha tenido? No nada más ahorita, que está de candidata a juez, sino a lo largo de su trayectoria. Obstáculos, primero, antes de esa gran reforma de junio del 2011, que no me permitían en ocasiones escuchar a los niños o tomar medidas o mandarlos a terapia, porque pues, no se aplicaba el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles que existía. Sí. Entonces me da mucha impotencia. Ese fue los primeros obstáculos. Digo, no fue hasta 2011 que ya empezamos a tomar esas medidas propias que nos preveían los ordenamientos internacionales. Ahorita en campaña, el obstáculo mayor es que trabajo de la mañana en el tribunal y trabajo toda la tarde en la universidad. Entonces no tengo experiencia política. Quienes me conocen saben que nunca he estado en un partido, no estoy afiliada a ningún partido. He contribuido con todos los municipios, con todas las instituciones, independientemente del color que pertenezcan. Pero sí me he enfrentado a que desconozco. Es eso de campañas, he estado trabajando en redes. La cuestión de la fiscalización también para mí ha sido un gran obstáculo porque también desconocía de esos aspectos. El estar subiendo información también pues nos quita tiempo, el capacitarnos, tenemos que capacitarnos para subir la información, todo eso, pues realmente el factor tiempo, el factor económico también, de alguna manera no es lo mismo cuando tienes un sueldo y de ese sueldo contribuyes con tu familia, con tus hijos, con tu casa, pagar tu vehículo, y ahora tener que disponer de eso para hacer sacar un poquito, sí. Sacar un poquito, sí es algo complejo. Sí, al menos yo en lo particular sí he tenido bastantes obstáculos, pero yo no me desisto. Yo sigo trabajando porque realmente mi idea de la justicia es cambiar historias a través de derecho familiar. Entonces, eso es lo que me motiva a seguir. Cuando llego a toparme con gente y que le platico de lo que podemos lograr, ver cómo se entusiasman y dicen, qué maravilloso, sí, vamos a votar por usted. Eso es lo que me impulsa. El apoyo de mis hijos, obviamente, de mis 3 hijos, que es mi familia. Entonces, eso digo, no puedo desistir, tengo que seguir caminando. Y como te digo, sea cual fuera el resultado de las elecciones, yo sigo con el compromiso con la sociedad de seguir sirviendo, de seguir compartiendo mis conocimientos afuera, en la sociedad, en el aula, con todas y todos mis estudiantes, que han sido también un gran apoyo para mí, ver cómo en el primer examen cambian al segundo sus calificaciones, cómo se motivan, cómo me han mensajeado y me dicen, maestra, por usted me motivó a seguir estudiando Derecho, usted me impulsó a estudiar o dirigirme al proceso familiar. Sí, claro. Ha sido extraordinario, es ir sembrando semillas de cambio. Ese es el deber de todas y todos. Ese es, yo creo que el propósito de la abogacía, definitivamente, que lo comparto mucho con usted. También preguntarle qué es lo que tiene que tener un candidato a juez, a su opinión. Claro, porque todos sabemos los requisitos, vimos la lista, se difundió en redes sociales, pero queremos saber usted qué piensa. ¿Qué debe de tener un juez? Primero, trayectoria jurisdiccional. No es lo mismo venir de afuera y meterte, incluso de escribiente, desconoces muchos aspectos, cuestiones incluso administrativas. Sí, la experiencia. Cómo se hace una notificación, cómo se hace un acuerdo. Para poder tú corregir un acuerdo tienes que saber cómo se hace. Si vas a corregir una diligencia de notificación de emplazamiento, tienes que saber cómo se hace. Es la experiencia, el compromiso con la sociedad, los estudios también son muy importantes. No es lo mismo, tengo licenciatura, tengo maestría. No, tengo cursos de derechos humanos, tengo diplomados en el área familiar, de sensibilización. Es realmente el sentir que quieres contribuir para un mejor mañana.
es aplicar todos esos conocimientos durante años en estos procesos jurisdiccionales. Es eso. Claro. No es voy a estar detrás del escudo, con la bandera, es escuchar a cada uno, ser empático con la problemática. Hay un autor que habla de que es muy diferente el perfil del juez civil al juez familiar. Los dos tienen que tener obviamente los conocimientos, pero el juez familiar tiene que tener una gran sensibilidad con la problemática social. Ahora sí que es aprisionar así todos tus conocimientos, las doctrinas, las leyes, la jurisprudencia, y sobre todo aprisionar a las personas que tratas dentro de un proceso jurisdiccional, llegar a su corazón, a su esencia, para poder resolver de una manera que mejor les beneficie a ambas partes. Un poco también la humanidad, ¿no? No perder esa esencia de que sí hay un código que dice cómo hay que resolver, pero al final del día todos los casos son diferentes, todas las personas somos diferentes, entonces hay que escuchar para saber qué está pasando realmente, sobre todo en materia familiar. En materia familiar, sin duda, bueno, en todos los procesos a partir de la oralidad, tienes que individualizar. Aquí ya no puedes agarrar un formato, o como le decían machotes, yo voy a radicar todos así. No, tenemos que leer los hechos, lo que nos narra la gente en sus demandas, en lo que contestan para tomar las medidas. Hay un principio muy importante en materia familiar que debería estar de manera expresa en todos los códigos procesales. Es el de lealtad procesal, que las partes deben de ajustar su conducta a la dignidad de la justicia, a la verdad, a la buena fe. Y si ese principio lo retomásemos todos y cada uno de nosotros, hoy tendríamos una sociedad diferente, porque tenemos que conducirnos con esa gran responsabilidad que en cada proceso jurisdiccional hay una familia, hay una mamá, hay un papá, hay una hija, un hijo, hay un tío, una abuela, que a lo mejor va a dejar de ver a sus nietos, hay un duelo en las familias. Ya cuando llegan a un proceso es porque ya hay una animadversión entre ellos, y es lo que tenemos que lograr, quitar esa animadversión, que reconozcan cuáles fueron los errores para que tomen un camino diferente, porque si dictamos sentencias no saca el problema. ¿Qué pasa? Van a seguir repitiendo esos patrones conductuales. Entonces tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que individualizar cada asunto que nos toca, y sobre todo ese principio de inmediación que nos permite a los juzgadores escucharlos de una manera activa. No solamente, les digo, detrás de un escritorio con la bandera, con el escudo del tribunal, no. Es escuchar tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, para poder resolver adecuadamente, que quedes satisfecho y que puedas decirle a tus demás compañeros de tu trabajo, tus vecinos, tu familia, que realmente se puede confiar en la justicia y en las autoridades. Eso es lo que se busca. También con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se busca retomar de nuevo la confianza en las autoridades. Sí, este muy proceso importante. También de cambio en los poderes, en el poder judicial, estatal o federal, precisamente va encaminado a que la ciudadanía vuelva a retomar la confianza en las autoridades. Difiero que sea a través del voto popular. Justo le iba a preguntar, me la ganó. Yo hubiese preferido que nos hicieran un examen público, que tomaran en cuenta obviamente nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero un examen público. Sí, claro. Con un caso real, cómo pudiéramos nosotros resolverlo. Y ahora sí, que pudieran determinar quiénes merecen estar en tan digno puesto. Por supuesto, no es un trabajo fácil. Definitivamente tiene que ser alguien experimentado. Si me preguntan a mí, yo soy de la generación joven, de los que van saliendo. Claro que queremos la oportunidad también, pero hay que trabajar en el tribunal, hay que saber qué es lo que hay que hacer, sobre todo porque el abogado interpreta las leyes. El juez se fija de cómo está interpretando el abogado, o sea, tiene un trabajo más pesado todavía que el abogado. Entonces definitivamente tiene que haber esta experiencia, esta expertise, saber cómo se hacen las cosas, porque el abogado tiene que estar estudiando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos definitivamente. Todo el tiempo. Sí, a lo mejor podrá haber muchas leyes, muchos códigos, pero definitivamente pues uno tiene que saber qué está haciendo.
¿no? Y finalmente, ¿qué le gustaría decirle a la audiencia? Algo por ahí que se me haya olvidado preguntarle, algo interesante o algo muy importante que quiera decirle a todos. Me gustaría decirles que voten, que no dejen de votar, que razonen su voto, que elijan bien a quienes van a elegir como los representantes del Poder Judicial, porque en manos de ellos van a estar la aplicación de tantas leyes que tenemos. Pero más allá de eso, que realmente elijan a la persona adecuada, idónea para ese puesto. Claro que Es sí. lo que me gustaría decirles. Bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos, por visualizarnos. Espero que interactúen con nosotros, que estén poniendo aquí en los comentarios qué les pareció la entrevista, qué les parece la candidata. Y claro, pues si tienen dudas, preguntas, las dejen también aquí abajito. Muchas gracias por vernos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un honor, un placer. Un placer para mí también estar aquí y poderme expresar a través de este medio. Muchas gracias y espero volver. Muy bien, con todo el gusto. Hasta luego.